Hola, mi nombre es Karim, pertenezco a Arcilla La Bisagra, que es actual conducción del Centro de Estudiantes, y le damos la bienvenida a este nuevo podcast. En esta ocasión tengo el agrado de presentar a Josefina Cerezo. Hola José, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Mi nombre es José, soy militante de Arcilla La Bisagra y actualmente conciliaria en el Consejo Superior de la Universidad. Bien, hoy José me acompaña porque vamos a hablar un poco de los 25 años de la Ley de Educación Superior en la Argentina, rigiéndonos, llevándonos por el texto escrito por la profesora Alanis. Para empezar, haremos una contextualización del neoliberalismo y sus objetivos, para después continuar con el alcance de la Ley de Educación Superior y la reforma que tuvo en el año 2015. Para finalizar, vamos a hacer una breve reflexión en las ideas que plantea la autora en su escrito. Bueno, José, ¿querés empezar con el contexto? Bien, es importante para contextualizar la LES ubicarnos en la década del 90 en un contexto de políticas neoliberales, tanto aplicadas en América Latina como en el resto del mundo, entendiendo que el neoliberalismo es una forma de organización que logra imponerse recomponiendo las relaciones del Estado, el mercado, las empresas, los obreros, los excluidos y los marginados. Este modelo neoliberal llevó adelante reformas estatales que fueron pensadas bajo instituciones multilaterales de ese momento que promovían la apertura de los mercados latinoamericanos y la privatización de los servicios públicos como la educación y la seguridad. Entre los puntos más importantes, entre las medidas más importantes que toma este modelo neoliberal en este momento, hay que tener en cuenta la eliminación de la intervención del Estado, tanto en el planeamiento y en la conducción de la economía, es decir, en lo que tiene que ver con privatizar y desregularizar las actividades económicas, y la actividad gubernamental debe limitarse a solamente proveer bienes públicos y corregir las distorsiones del mercado. Y además la eliminación de la intervención del Estado tiene que ver con reducir sus funciones relacionadas con el bienestar mediante la disgregación de los grupos organizados y también la eliminación de todos los derechos adquiridos. Es decir, que el objetivo que va a tener el neoliberalismo también es la desregulación y la flexibilización de las relaciones laborales. Para llevar a cabo este tipo de medidas que tenía el neoliberalismo, se planteó ciertas estrategias. Dentro de estas estrategias podemos remarcar algunas más importantes, que serían la privatización del financiamiento y la producción de servicios, entre esas la salud y la educación, el recorte del gasto social, eliminar programas, etc. Y cuando hablamos de salud y educación, ya directamente nos lleva a lo que nos compete, que es la parte de la universidad. Con respecto a la universidad, hay un cuestionamiento hacia la educación gratuita. Se plantea una cultura de competencia, de calidad, de constante evaluación a las universidades públicas, ¿no? De la mano con estas medidas se plantea en primera instancia la Ley Federal de Educación Primaria y Secundaria, que se va a promulgar en julio del 95, de la mano con la educación superior, que se promulga, se sanciona el 7 de julio de 1995. Para empezar, haremos una contextualización del neoliberalismo y sus objetivos, para después continuar con el alcance de la Ley de Educación Superior y la reforma que tuvo en el año 2015. Para finalizar, vamos a hacer una breve reflexión en las ideas que plantea la autora en su escrito. Bueno, José, ¿querés empezar con el contexto? Bien, es importante para contextualizar la LES ubicarnos en la década del 90 en un contexto de políticas neoliberales, tanto aplicadas en América Latina como en el resto del mundo, entendiendo que el neoliberalismo es una forma de organización que logra imponerse recomponiendo las relaciones del Estado, el mercado, las empresas, los obreros, los excluidos y los marginados. Este modelo neoliberal llevó adelante reformas estatales que fueron pensadas bajo instituciones multilaterales de ese momento que promovían la apertura de los mercados latinoamericanos y la privatización de los servicios públicos como la educación y la seguridad.
Entre los puntos más importantes, digamos, entre las medidas más importantes que toma este modelo neoliberal en este momento, hay que tener en cuenta la eliminación de la intervención del Estado, tanto en el planeamiento y en la conducción de la economía, es decir, en lo que tiene que ver con privatizar y desregularizar las actividades económicas, y la actividad gubernamental debe limitarse a solamente proveer, digamos, bienes públicos y corregir las distorsiones del mercado. Y además, la eliminación de la intervención del Estado tiene que ver con reducir sus funciones, digamos, relacionadas con el bienestar, mediante la disgregación de los grupos organizados y también la eliminación de todos los derechos adquiridos. Es decir, que el objetivo que va a tener el neoliberalismo también es la desregulación y la flexibilización de las relaciones laborales. Bueno, para llevar a cabo este tipo de medidas que tenía el neoliberalismo, se planteó ciertas estrategias. Dentro de estas estrategias podemos remarcar algunas más importantes, que serían la privatización del financiamiento y la producción de servicios, entre esas la salud y la educación, el recorte del gasto social, eliminar programas, etc. Y cuando hablamos de salud y educación, ya directamente nos lleva a lo que nos compete, que es la parte de la universidad. Con respecto a la universidad, hay un cuestionamiento hacia la educación gratuita. Se plantea una cultura de competencia, de calidad, de constante evaluación a las universidades públicas, ¿no? De la mano con estas medidas se plantea, en primera instancia, la Ley Federal de Educación Primaria y Secundaria, que se va a promulgar en julio del 95, de la mano con la educación superior, que se promulga, se sanciona el 7 de julio de 1995. Esta ley de educación superior, de la que estamos hablando, para contar así un par de cosas importantes que pueden llegar a servir, es que tuvo una inversión de parte del gobierno en aquel entonces de 273 millones de dólares, más que nada dedicados a la reforma del marco legal. Además de darle una asignación de recursos financieros, humanos y presupuestarios a la parte más privada. Y esto fue lo que empezó a generar un choque, una controversia y una resistencia por parte de los sindicatos de docentes de aquel entonces y de estudiantes, haciendo recolección de firmas, protestas, manifestaciones, foros, etc. Como te decía hace un rato, se termina sancionando el 7 de julio de 1995 bajo la numeración 24.521. ¿Querés contarme un poco más o menos los ejes de esta ley? Bueno, es importante poder enumerar, digamos, los ejes más importantes que esta ley establece, que tienen que ver, en primer lugar, con que legisla, digamos, para toda la educación superior de la misma manera, entonces coloca las instituciones públicas y privadas en un pie de igualdad, digamos. Al mismo tiempo, esta ley entiende a la educación, es presentada a la educación como un servicio. Específicamente en el artículo 2 declara que el Estado le cabe la responsabilidad indelegable en la prestación del servicio de la educación superior de carácter público. Al mismo tiempo, la LES va a regular los órganos del gobierno en el artículo 53, en donde fija las condiciones de la nueva composición del cogobierno en la universidad, en donde establece que debe contarse al menos con un 50% de docentes, y en este mismo artículo va a exigir condiciones de integración para los estudiantes, definiendo que tienen que tener 30% de materias aprobadas. Otro eje importante que hay que tener en cuenta es el hecho de que la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, más conocida como CONEAU, es el organismo encargado de evaluar y acreditar las carreras consideradas como interés público, y los resultados que la CONEAU, digamos, llevó adelante sirvieron como insumo y como criterio para la asignación de recursos a las instituciones universitarias. La CONEAU estaba conformada, digamos, por miembros del poder político que definían cómo asignar los recursos en la universidad. Un punto también importante a tener en cuenta es el artículo 50 de la LES, que se va a referir a las condiciones de regularidad de los estudios, declarando que cada institución dictará normas sobre la regularidad de los estudios que establezcan el rendimiento académico mínimo exigible, digamos. Es decir, que se tiene que prever que los alumnos aprueben
2 materias por año en las universidades con más de 50.000 alumnos. Todos estos ejes que acabas de remarcar vos, José, son los que terminaron generando estas contradicciones o esta constante protesta por parte de estudiantes y docentes, pero hay que remarcar que no era la única visión negativa que había, sino también habían algunas partes que no eran críticas, ya que destacaban bastante el rol favorable que tenía en la reformulación de estatutos con respecto a todo lo que sea universidad. Entonces, es importante decir que desde el 95 hasta el 2015, que recién podemos llegar a encontrar una reforma, esa estuvo en stand-by, además, a pesar de las críticas, nunca hubo algún cambio con respecto a esto. Entonces, a mediados de 2015, se llevó una primera reforma hacia la Ley de Educación Superior, que entre sus puntos más importantes podemos llegar a decir que a la asignación de recursos financieros, humanos, presupuestarios, de lo que estamos hablando antes, va a pasar a manos, va a ser responsable el Estado de financiarlo, ¿no? Además, el Estado se le da el poder de hacer una supervisación de las universidades privadas, de los institutos de formación superior, prohibiendo también en la universidad pública aranceles, impuestos o la eliminación de cuotas, viste que a veces te cobran cuotas de esto, cuotas del otro. Bueno, todo eso se termina eliminando a partir de esta reforma de 2015. Y otro punto muy importante y que es importante remarcar, porque en ese momento hubo mucha desinformación, los diarios decían que la universidad pública había eliminado los ingresos, y no era así. Lo que establecía uno de los artículos de esta reforma era que había un acceso libre e irrestricto a la enseñanza de nivel superior. ¿Qué significa esto? Que se eliminan todos los ingresos eliminatorios para no excluir personas, y de esta manera buscar ingresos que sean nivelatorios, con cada requisito, cada modificación que lo va a poner las propias facultades o las propias universidades. Bueno, ya para finalizar este podcast, es importante remarcar esta reflexión, estas ideas que quiere promover la autora en su texto, en la que pide por una educación superior como derecho público y social. Pero eso nos lo remarca a nosotros, a nosotras, como una lucha que debemos llevar como estudiantes de comunicación social en una universidad pública, gratuita, también defendiendo todos los postulados de la reforma de 1918, promoviendo una universidad laica, una universidad gratuita y autónoma. Hasta acá llegaron la serie de podcast del Ingreso 2020. Espero que les haya servido, le agradecemos a todas las personas que estuvieron participando en estos podcasts y los estaremos viendo muy pronto con nuevos capítulos con respecto a las materias tanto de primer año, de segundo y de tercer año. Nos vemos.